Hola a todas y todos, mi nombre es Claudia Guerrero Brito, soy abogada por la Universidad de Piura, especialista en género, en políticas públicas y en el tema que voy a exponer el día de hoy, que es procedimiento administrativo disciplinario. Actualmente me desempeño como analista legal en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Entonces, hoy vamos a ver qué es el procedimiento administrativo disciplinario. Les voy a explicar la definición y su base normativa, qué son las faltas y sanciones disciplinarias, la estructura del PAD, la prescripción, sus fases e instancias y el registro de las sanciones. Así que comencemos. Primero, ¿qué es un PAD o procedimiento administrativo disciplinario? Es un procedimiento interno que inicia la entidad pública, la cual considera que se ha transgredido alguna obligación o deber propio de uno de sus servidores públicos. En sí lo que busca es incentivar el respeto y cumplimiento de las normas que son exigibles a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. De esta manera, la base normativa de un PAD es la Ley del Servicio Civil, que es la ley número 30.057, junto con su reglamento, que es el Decreto Supremo 40-2014 de la PCM, así como también los servidores públicos deben de respetar la ley del Código de Ética de la Función Pública, que es la ley número 27.815, y el reglamento interno de los servidores civiles, que es el RIS, así como en general la normativa interna de la entidad a la que pertenece el servidor o funcionario público. Y es importante recordar que se trata de un procedimiento administrativo, por lo que se regirá por las normas que contempla el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General o el tubo de la Ley número 27.444. Entonces, habiendo entendido el concepto y el marco normativo que lo regula, es importante señalar qué es una falta disciplinaria. Son aquellas acciones u omisiones, tanto voluntarias o no, que son contrarias a las obligaciones, prohibiciones y en general demás normativa específica exigible al servidor. Se puede hacer una clasificación de las faltas con faltas leves, que son aquellas que sean sancionadas con amonestación verbal o escrita, así como aquellas que sean contempladas y desarrolladas en el RIS. Por otro lado, tenemos a las faltas graves y muy graves, que serán aquellas que sean sancionadas con suspensión o destitución. Entonces, ya que hablamos de falta, también hemos visto, en base a su clasificación por su gravedad, que se aplican sanciones. Entonces es importante entender que es una sanción disciplinaria. Es definida como una consecuencia que debe soportar un servidor público el cual ha cometido una falta disciplinaria. Haber cometido esta falta se resuelve en un procedimiento administrativo disciplinario. Esta sanción es impuesta por la entidad pública donde el servidor prestó servicios o sigue prestando servicios. Con la sanción de amonestación verbal, tal como se describe con su nombre, al ser verbal es el jefe inmediato del servidor público quien impone la sanción, pero es justamente de manera oral o verbal. Es decir, que no hay un documento que contenga esta sanción, porque si no pasaríamos a amonestación escrita. El recorrido de la amonestación escrita es que el órgano que inicia el procedimiento disciplinario es el jefe inmediato del servidor público. Y él mismo es que impone esta sanción. Sin embargo, quien oficializa la sanción es la Oficina de Recursos Humanos. Y en caso el servidor desee apelar la sanción interpuesta, quien lo resuelve es la Oficina de Recursos Humanos. En el caso de la suspensión, quien inicia el procedimiento es el jefe inmediato del servidor público, pero quien sanciona es la Oficina de Recursos Humanos y también es la misma quien la oficializa en el documento respectivo. Al ser el órgano que sanciona, la Oficina de Recursos Humanos ya no será quien lo vea en segunda instancia en caso de se impugnar el servidor, sino será el Tribunal del Servicio Civil.
Y la destitución, que es la sanción más grave, quien inicia, justamente por la gravedad, es la Oficina de Recursos Humanos. Quien sanciona es el titular de la entidad pública, por ende también quien oficializa en documento la sanción, y quien resuelve en segunda instancia es el Tribunal del Servicio Civil. Ahora vamos a ver la estructura del procedimiento administrativo disciplinario. Eh, Les he comentado sobre las dos fases de la primera instancia, que es la instructiva y la sancionadora, y los órganos, ¿no? Que lo ven en base a la sanción propuesta. Pero antes de dar inicio a un procedimiento administrativo, hay actividades preparatorias, o conocidas como la investigación preliminar. El área que realiza la investigación preliminar es la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, conocidas por sus siglas STPAD. Y esta Secretaría Técnica, cada entidad tiene su propia Secretaría Técnica, que es un órgano de apoyo. Eh, Esta Secretaría Técnica realiza las investigaciones preliminares y en base a las investigaciones que realiza, a todo lo que recabe, recomienda el inicio o no de un procedimiento administrativo a el órgano instructor. Luego tenemos la fase instructiva que da inicio, ¿no? Al procedimiento disciplinario, y la fase sancionadora que impone la sanción, ¿no? Ahí termina la primera instancia en la entidad a la que pertenece el servidor público, o en el que el servidor cometió la presunta falta administrativa, y en caso de ser apelar ya se va a una segunda instancia, que en suspensión y destitución lo ve el Tribunal del Servicio Civil, ya no lo ve la misma entidad. ¿Cómo se empieza a contabilizar los plazos? Puede sonar un poco confuso, pero básicamente son dos supuestos. Desde que se cometieron los hechos que podrían configurar falta disciplinaria, son 3 años para iniciar PAD. Si durante ese tiempo la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento, se corta, ya no se toma en cuenta los 3 años, sino solo un año desde que la Oficina de Recursos Humanos tomó conocimiento para iniciar o no el PAT. Entonces, una vez que la Secretaría Técnica, ya sea con el plazo de 3 o 1 año, recomienda el inicio, el órgano instructivo eh, emite el documento de acto de inicio y tiene 3 días hábiles para notificarle al servidor que se ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario en su contra, ¿sí? Como pueden ver, la notificación al servidor es el que da inicio al procedimiento disciplinario. Por eso es muy importante hacer una notificación correcta, y para eso nos ceñimos con las reglas que contempla el TUO de la LPAG. Luego se tiene 5 días hábiles prorrogables para que el servidor presente sus descargos. eh, y una vez que presenta sus descargos, se tiene 15 días hábiles para que el órgano instructor analice todos los actuados, ¿no? Para que determine la existencia o no de la responsabilidad del servidor público. Entonces, la fase instructiva termina una vez que este órgano remite su informe al órgano sancionador, y entraríamos a la segunda fase. La fase sancionadora, ¿no? Que es la segunda fase dentro de la primera instancia, recuerden el cuadro inicial, es en donde se decide la aplicación de la sanción que se va a interponer en base al informe del órgano instructor. Entonces, la fase sancionadora es el órgano sancionador recibe el informe del órgano instructor, ¿no? Son dos autoridades diferentes, y tiene 2 días hábiles para que el órgano sancionador comunique, es decir, notifique al servidor investigado la recepción del informe del órgano instructor. Lo que quiere decir es que se le notifique al servidor público que se encuentra en esta segunda fase, ¿no? Y que ya está en la fase sancionadora, la última de la primera instancia. Se tiene 3 días hábiles en el que el servidor puede solicitar un informe oral. Solicita, se tiene 2 días hábiles para elegir
la fecha, horario y, bueno, la norma dice el lugar. Usualmente a veces la pandemia suele ser por vía virtual, Zoom o Google Meet o alguna otra, o alguna otra herramienta similar. Una vez que termina el informe oral, eh, se tiene el acto que determina la imposición de la sanción o, en caso a las investigaciones que haya hecho la fase sancionadora, la declaración de no al lugar de la responsabilidad eh, y que se ha cometido una falta disciplinaria. Y en base a esa falta disciplinaria y a la gravedad se impone una sanción. Entonces, una vez que se emite este acto, se tiene 5 días hábiles para notificarle al servidor. Con la notificación correcta del servidor, termina la fase sancionadora y termina el procedimiento administrativo disciplinario en primera instancia. Es importante hacer hincapié en la nota que dice que en el lapso de tiempo que transcurre desde el punto A al punto B no debe ser mayor a un año calendario. ¿Cuál era el punto A? Volvamos a la diapositiva anterior, y era la notificación al servidor. Una vez que se le notifica al servidor que se ha iniciado el procedimiento administrativo, es decir, que hay un acto que da inicio, hasta la notificación al servidor de de el informe final o del documento final que se le sanciona o se le declara que no hay una sanción porque no hubo una falta disciplinaria, no debe ser mayor a un año calendario, ¿sí? No días hábiles, sino calendario. Esto es lo que nos dice la norma. Y con eso se termina la primera instancia y la segunda instancia, ¿no? Es la que permite al servidor civil cuestionar la decisión de esta primera instancia de la entidad a través de los recursos de reconsideración o apelación, ¿no? Entonces, una vez que el servidor recibe la notificación del acto de sanción o de no al lugar, es decir, de archivo, tiene 15 días hábiles para poder, si así lo considera, interponer un recurso de reconsideración o apelación. Como nos dice el tubo de la LPAG, es ante la misma entidad, ¿no? De la primera instancia y esta instancia es la que lo eleva, si es sanción y destitución, al Tribunal del Servicio Civil. Este tiene 30 días hábiles para resolver y con la resolución que emita la segunda instancia se pone fin a la vía administrativa. Eh, Y si bien se pone fin a la vía administrativa, es importante hacer mención que se va a registrar las sanciones que sean aplicadas al servidor civil. Hay dos tipos de registros. Tenemos el registro de legajo personal del servidor y el registro nacional contra servidores civiles. Lo que se va a registrar en el legajo del personal, es decir, el legajo personal del servidor, son las sanciones por amonestación escrita, por suspensión y destitución, pero en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, únicamente las sanciones por suspensión y destitución. Entonces, esto es lo que contempla el procedimiento administrativo disciplinario de manera general. Espero que hayan podido o que se haya podido entender eh, este procedimiento, la importancia de respetar las funciones, ¿no? Justamente al desempeñarnos en entidades públicas, debemos respetar las obligaciones en base a nuestros cargos y también en general la ley del código de ética y evitar incurrir en estas faltas disciplinarias, ¿no? Si tienen alguna pregunta adicional, si quieren conocer más, está mi correo, ¿no? Y son mis redes sociales, me pueden encontrar en LinkedIn como Claudia Andrea Guerrero Brito, en Instagram y en TikTok tengo un boletín de eventos legales si les interesa y les agradezco a Parada F por la oportunidad de poder capacitar en su aula virtual. Que tengan todos un buen día.